marco normativo por el fomento de cadenas de valor y producción. Muy buenos días. Agradecer la invitación a los organizadores para poder presentar el proyecto de marco normativo para el fomento de cadenas productivas y de valor que se aprobó en el Parlamento andino. Esta propuesta que hicimos tiene también una coherencia con las recomendaciones de varios de los organismos multilaterales, porque lo que estaba de moda eran las cadenas globales de valor, que como decía Richard Baldwin, junto con los megaprocesos regionales, eran los dos elementos que cambiaban el escenario global y que incluso la OMC no estaba preparada para una gobernanza que incluyera estos procesos y que corría el riesgo de quedarse relegada a una agenda del siglo XX. Pero con la crisis que ha habido en el comercio global por primera vez en décadas, de un relativo estancamiento y también de las relocalizaciones que la inversión extranjera y las empresas transnacionales generaban a escala planetaria, por la poca inserción de América Latina en esas cadenas globales de valor, salvo en las fases iniciales, como exportadores de materias primas, por las deficiencias estructurales que implica la no inversión en ciencia, tecnología, en innovación, en diversificación productiva y otras condiciones que nos están dejando a la saga de esta cuarta revolución industrial y de los cambios que se están dando a escala global. Pero entonces nuevamente se volvió a mirar a la región en términos de si hay dificultades en las cadenas globales de valor, podemos nosotros fomentar o tener mejores condiciones para las cadenas regionales productivas entre nuestros países. Cadenas productivas regionales, tanto en agricultura, en el sector industrial, como en servicios, ¿no? Que va hasta el tema de ecoturismo. Y tanto el BID como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial y otros están planteando estas iniciativas de cadenas regionales de valor, además con la facilitación de comercio y la infraestructura, como mecanismos de convergencia entre los acuerdos de integración regional. La CEPAL ya había sacado un trabajo hace 2 años importante sobre esta relación entre cadenas productivas regionales e integración regional. Entonces, un flujo de ida y vuelta entre estos procesos. Y en esa medida nosotros consideramos importante que en el Parlamento andino hubiera un instrumento que ayudara a la promoción de estas actividades, de estas cadenas, tratando de generar una armonización y una coherencia con las distintas políticas que todos nuestros países están impulsando. Se habla de un conjunto estructurado entonces de procesos de producción, transformación, comercialización y distribución, que es el concepto que se planteó para la adopción de este marco normativo y cómo se debe buscar una mayor eficiencia en cada eslabón y la mejora de la productividad en general. Si bien habla de empresas, es fundamental el entorno para ver cómo se logra una mejor articulación y complementariedad, o sea, desde la materia prima hasta la distribución del producto terminado. Muchas veces están los pequeños productores al inicio de la cadena y, como fue señalado en la sesión inaugural, no tienen los mayores beneficios en esa cadena, sino que eso está al final en la distribución,
en la comercialización. Tenemos una inserción como exportadores de materias primas con bajo comercio intraindustrial. En el gráfico se puede ver la comparación con los países asiáticos, donde es un indicador este comercio intraindustrial también de la posibilidad de intercambio de bienes intermedios y de cadenas de valor. Entonces, América Latina está rezagada en términos de esta articulación. Hay una falta de capacidades adecuadas para cumplir con esos requisitos. Y por eso algunas empresas buscan una complementariedad con otras en esa línea. ¿Qué beneficios se dan en las cadenas de valor? Bueno, la posibilidad de avanzar mucho más allá de las restricciones de mercados internos que suelen ser limitados, la posibilidad de lograr escalas suficientes para la producción, la estandarización, las buenas prácticas internacionales que se aplican, la elevación de esos estándares durante el proceso productivo, la transferencia de tecnología que se puede dar cuando hay actores internacionales que participan en el proceso. O sea, hay un conjunto de ventajas y de beneficios que también están presentes en las cadenas regionales de valor. Y el tema de las importaciones que sirven para exportar, porque a veces se ve como negativo que aumenten importaciones, pero si son de insumos intermedios o de bienes de capital, contribuyen a la generación de cadenas de valor. Pero también hay algunos riesgos de que a veces los operadores de esas cadenas son filiales de empresas transnacionales donde no hay una suficiente transferencia local o no hay suficientes eslabonamientos que se plantean entre los actores domésticos. Y como decía Pedro Mota, para el caso de Brasil, a veces hay una cierta dependencia de esa tecnología si es que esa transferencia no se da. La captura de valor, el mayor aporte se da en esos agentes y no necesariamente en los agentes domésticos. O a veces, por promover zonas francas o mecanismos donde se instalen empresas exportadoras, no siempre se respetan los estándares laborales y medioambientales. La OIT, por ejemplo, tiene un trabajo estupendo donde señala la necesidad de que el fomento de cadenas de valor tenga siempre en consideración el respeto de convenios internacionales, laborales y medioambientales. Y es un poco también ese enfoque y esa visión la que se recoge en la propuesta del marco normativo. Entonces, ¿qué políticas públicas pueden impulsar las cadenas de valor y la integración regional? Aquí se plantea la necesidad de inversión en infraestructura para la reducción de costos por parte del BID y del Banco Mundial, la estabilidad de normas para una atracción de la inversión, tanto doméstica como extranjera, la reducción de los obstáculos al comercio y la facilitación del comercio que contribuyan a una integración regional. En esa línea también hemos presentado al Parlamento andino algunas medidas de facilitación de comercio, de acumulación, el tema de las normas de origen, de la armonización de los estándares técnicos, la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior, entre algunos de los instrumentos que se ubican entre las recomendaciones que hacen estos organismos internacionales y que varios de nuestros países están aplicando por separado, pero que necesitan una mayor armonización para que tenga un efecto realmente potente en nuestro continente, en nuestro espacio andino. El otro tema es el de los clústeres, o sea, no solo cadenas, sino clústeres y aglomeraciones, y hemos presentado también un proyecto que se está debatiendo sobre la internacionalización de las pymes, porque las pymes contribuyen mucho al empleo, son la mayor cantidad de las unidades productivas de nuestros países, pero son o explican muy poco de las exportaciones. Entonces, los pequeños productores, la asociatividad de pequeños productores, los consorcios y los clústeres permiten políticas de internacionalización que son claves, porque
Esas sí tienen más eslabonamiento y tienen más impacto en el empleo. Reiteramos, en los distintos sectores, ¿no? Desde agricultura, servicios o el sector industrial. Aquí hay la necesidad de una coherencia entonces y convergencia regulatoria, normativa, para avanzar en el proceso. A veces hay trabas entre nuestros países que podrían ser fácilmente eliminadas si hubiera voluntad política y mayor armonización. Entonces, se requiere apoyar la consolidación de organismos subregionales y regionales e internacionales en la cooperación, en la asesoría de estas cadenas de valor. Y los organismos internacionales que están presentes en este taller internacional son claves, tienen una dilatada experiencia y estamos seguros que van a contribuir decisivamente para avanzar en esa línea. También los acuerdos bilaterales que tenemos, hay una multiplicidad de acuerdos de integración que no siempre van en la misma dirección. A veces se ha dado una contraposición ideológica y, como señaló nuestro presidente en la inauguración, estamos tratando en el Parlamento andino de dejar de lado esas diferencias políticas, ideológicas, para identificar ciertos elementos, ciertos marcos normativos, independientemente de esa posición. Y creo que vamos a poder avanzar en ese sentido paulatinamente. Entonces, se requiere un aumento de las potencialidades socioeconómicas a nivel nacional y un fortalecimiento de los sistemas productivos regionales. Entonces, ¿cómo se articula este valor agregado doméstico con el valor agregado extranjero en los bienes que son exportados? Reducir al mínimo el riesgo. A veces hay asimetrías en la información y otras diferencias o dificultades que aumentan los riesgos innecesariamente, que pueden ser sistémicos, de mercado, operativos, de crédito o de liquidez. Sistémicos a nivel global, que afectan a todas las industrias y cadenas, de mercado, que algún sector específico de la actividad económica, operativos, que están ligados más a la eficiencia de la gestión de la cadena misma, de crédito y de liquidez. Muchas veces en los estudios empíricos sale que, sobre todo para los pequeños productores, una gran limitación es el crédito. O no hay o es muy caro. Y también la escala y también los estándares. Entonces, en la medida en que haya políticas coordinadas, podemos avanzar en esta línea y también fortaleciendo los sistemas productivos regionales. Esto, mientras más profunda la integración, mayor posibilidad de avanzar en la formulación de estas cadenas productivas regionales. ¿Qué se puede hacer? Incluir proveedores de países de la región por parte de los productores o empresas que puedan terciarizar alguna de las funciones a lo largo de la cadena. Nichos específicos, provisión de tecnología. Por ejemplo, se mencionaba en la sesión inaugural algunos productos y de la biodiversidad. Salvo excepciones, difícilmente esos jalan al conjunto de la economía, pero sí tienen nichos de mercado. Productos del biocomercio, por ejemplo, granos andinos o sacha inchi o aceites. Hay una serie de productos, camu camu en el caso de cítricos y otros, que pueden incorporarse. No jala toda la economía, pero le cambia la vida a esos pequeños productores que ven incrementados sus ingresos sustancialmente. Entonces, también la formación o la creación de mercados nicho es muy importante en esa estrategia, en los casos de que no pueda darse un impulso de cadenas más sustanciales. Pero tiene que haber tecnología adecuada. Los estados no van a intervenir, porque no van a ser los actores, pero sí deben eliminar las fallas de mercado, ¿no? Y contribuir a eliminar asimetrías de información, el tema logístico, inteligencia comercial, etcétera. Entonces, hemos tenido algunos avances en la implementación de cadenas de valor. Es prioridad en la Alianza del Pacífico. En la Comunidad Andina
hubo algunas iniciativas de complementación productiva que no llegamos a plasmar plenamente. Forma parte de la agenda del Mercosur y, como señalé hace un momento, de las agendas de los organismos multilaterales. O sea, podemos crear espacios de formación de cadenas regionales de valor como un mecanismo que potencie la integración regional entre nuestras economías. Y también los parlamentos, todos los actores, diversos actores tienen que jugar un rol, y por eso los parlamentos en la consulta con la ciudadanía, en la elaboración con las universidades y teniendo una visión regional y comparada, se ha tratado de implementar estos instrumentos, ¿no? Esa es la estructura que tiene el marco normativo que hemos tratado de resaltar principalmente. Hemos hecho también trabajos, y con eso quiero terminar, en el caso de granos andinos, las cadenas productivas, y se han encontrado algunas limitaciones que son comunes también en productos orgánicos como el banano y otras. La falta de escala, la falta de estandarización, las dificultades en el financiamiento, los temas de la asociatividad, y muchos de estos productos son orgánicos, no usan insecticidas y pueden proyectar una marca muy significativa para pequeños productores que muchas veces están en los Andes o en las Amazonías de nuestros países. Entonces, solamente para terminar, reiterar, este es un marco que quiere ser un instrumento. Los marcos del Parlamento andino no son vinculantes, pero sí estamos trabajando y coordinando con los parlamentos nacionales, con las autoridades de cada país, para que se vayan implementando. Y ha sido muy gratificante ver en el caso del Ecuador a varios ministros de Estado que justamente dan un respaldo político a estas iniciativas. Si logramos que esto también se dé en los otros países, vamos a lograr dar un salto importante en avanzar en mejor nivel de vida para nuestros productores, para nuestros ciudadanos y también en la integración regional andina. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del honorable parlamentario andino Alan Fairley e invitamos a Mirko Mortuori, oficial de gobernanza de la FAO, quien nos hablará del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. Señor Presidente y miembros del Parlamento andino, representantes de los países miembros y de los productores de la comunidad andina, compañeros, señores y señoras, estoy honrado de hablar hoy en esta asamblea prestigiosa para representar las secretarías del Códex Alimentarios y de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Estas secretarías están basadas en la FAO en Roma. Quiero agradecer a esta asamblea por hospedarnos en este lugar maravilloso y también a la corporación IGD para organizar este taller internacional. En esta presentación se enfocará en breve sobre la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y el acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces hablaremos del Códex Alimentarius y de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y finalmente hablaremos de las oportunidades de colaboración internacional, a nivel internacional con los países miembros de la comunidad andina y del mundo.
Entonces, la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMS, data del 1 de enero de 1995 y sustituye al GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio del 1947. Entre la OMS es también un órgano que comprende los consejos de servicio de propiedad intelectual y de mercancías, y último gestiona el Comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Entonces hay también el órgano de solución de diferencias y órgano de examen de las políticas comerciales. El mandato de la OMC incluye básicamente lograr niveles de vida más elevados y contribuir al pleno empleo y el crecimiento de los ingresos reales y de la demanda, y el crecimiento también de la producción y del comercio, y finalmente la protección ambiental. Esta figura muestra el arancel medio ponderado en función de las importaciones aplicable a los productos industriales. Podemos ver cómo desde la creación del GATT y después de la OMC hay los aranceles han disminuido de manera increíble y drásticamente, facilitando el comercio nacional y también el acceso a nuevos mercados. Hay 3 principios básicos de la OMC. Para lo que se relaciona a la no discriminación, se aplican los principios de la nación más favorecida y el principio del trato nacional. El principio de previsibilidad prevé el respeto de las consolidaciones arancelarias y también de la transparencia. Y el comercio más libre tiene que ver con la supresión de los obstáculos mediante negociaciones, reducciones arancelarias y también la prohibición de utilizar restricciones cuantitativas. La Ronda Uruguay fue lanzada en 1986 por la Declaración de Punta del Este, y en la que se fijaron los objetivos, y también un elemento importante de esta declaración es el reconocimiento explícito de las consecuencias que las políticas agrícolas nacionales tienen sobre el comercio. Y uno de los éxitos más importantes de ese acuerdo fue el acuerdo de esta ronda de negociaciones, fue el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, la importancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias en el comercio internacional es demostrada para los números del comercio mundial de productos agrícolas y de alimentos. Por ejemplo, en 2015, más de 1.8 miles de millones de dólares fueron en exportaciones agrícolas, y también 1.5 miles de millones de dólares fueron en exportaciones de alimentos. Actualmente hay muchos problemas de sanidad humana, animal y vegetal. Lo sabemos: la influencia aviar, la SARS y las plagas de las plantas, la enfermedad de pies y bocas y otras plagas. Estos problemas pueden tener como efecto grandes pérdidas económicas para los productores y exportadores, y una pérdida de confianza de todas las partes, entonces los socios comerciales y también los consumidores. Por estas razones, el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC reconoce el derecho de restringir el comercio para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales, y de preservar los vegetales, y al mismo tiempo prevé evitar los obstáculos innecesarios al comercio.
Según el párrafo 1 del artículo 2 del acuerdo MSF, los miembros tienen derecho a adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y los animales o para preservar los vegetales, siempre que tales medidas no sean compatibles con las disposiciones del presente acuerdo. En particular, los miembros se asegurarán de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria está basada en principios científicos y de que no haya discriminación injustificable. Esa es una pantalla que muestra la definición de medidas sanitarias y fitosanitarias que sea adoptada para proteger la salud de las personas y de los animales. Por ejemplo, los límites de residuos en el pescado es una medida posible en este lugar, y también las vidas de las personas. Por ejemplo, hay las medidas relacionadas con la influencia aviar. Hay también las medidas que se ocupan de la vida de los animales o para preservar los vegetales. Y aquí hay las medidas fitosanitarias, por ejemplo, las normas de la CIPF. Y también para proteger a un país, en este caso, para impedir, por ejemplo, la introducción de malletas exóticas. Y bueno, la tarjeta 5 del acuerdo MSF se ocupa de armonización, y que es el foco de la discusión de hoy. Las organizaciones de normalización reconocidas son el Codex Alimentarius para la inocuidad de los alimentos, y hay la OIE por la sanidad animal, y también la CIPF para la sanidad vegetal. Y estas organizaciones son llamadas también las tres hermanas del acuerdo MSF del OMC. Y de una membresía de 26 en 1963, que es el año de fundación del Códex, el Códex ha crecido hasta incluir 188 países y representando prácticamente todas las personas del planeta. Y durante el mismo tiempo, como pueden ver en este cuadro, el valor del comercio internacional de alimentos se ha multiplicado por 50. Las normas del Códex ciertamente han desempeñado un papel en este aumento, mientras que, por otro lado, como se ve, la membresía del Códex también ha aumentado a medida que las economías en desarrollo se han involucrado cada vez más en la exportación de alimentos. Y cuando hablamos del Codex Alimentarius, el Código Alimentario, nos referimos a la vasta colección de estándares, de normas alimentarias internacionales adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius. Las normas del Codex cubren todos los alimentos, ya sean procesados, semi-elaborados o crudos. Y las disposiciones del Códex también se refieren a la calidad higiénica y nutricional de los alimentos, incluidas las normas microbiológicas, los aditivos alimentarios, los plaguicidas y residuos de medicamentos veterinarios, contaminantes, etc. La segunda hermana del acuerdo MSF que voy a presentar es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Y la CIPF es un acuerdo internacional de salud fitosanitaria con también 183 miembros, que tiene como objetivo de proteger las plantas cultivadas y silvestres mediante la prevención de las introducciones y propagación de plagas de las plantas. Y entonces la CIPF es también, como lo decía, reconocida por el acuerdo MSF de la OMC como el organismo internacional de normalización para la salud de las plantas. Hoy hay 41 normas internacionales para medidas fitosanitarias adoptadas por la comisión de la CIPF, entonces una otra comisión que se basa en la FAO también. Esto a la derecha es, por ejemplo, el NIMF número 1, el principio fitosanitarios para la protección de las plantas.
y la aplicación de medidas fitosanitarias en el comercio internacional. Ese es un ejemplo de norma y todas las normas del Códex y de la CIPF se pueden descargar en el sitio web de la FAO. Entonces, es posible descargarlo en 6 idiomas desde los respectivos sitios web. El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio, o STDF, ha sido creado en 2001 por la FAO, la OIE, el Banco Mundial, la OMS y la OMC. Las 5 organizaciones internacionales convinieron en estudiar en la forma conjunta nuevos mecanismos técnicos y financieros para la coordinación y movilización de recursos con el fin de asegurar la utilización más eficaz de los recursos técnicos y financieros. Entonces, el STDF apoya a los países en desarrollo en la creación de capacidad para implementar normas. Eso es muy importante. Es una posibilidad para los países de aplicar las normas a nivel nacional. Entonces, hay un fondo y un mecanismo de coordinación. Hay 2 opciones principales de financiamiento. Las primeras son las donaciones para preparación de proyectos y hay también las donaciones para proyectos. Estas incluyen principalmente proyectos de identificación, desarrollo o difusión de buenas prácticas, de proyectos vinculados al mandato de la STDF y también proyectos con enfoques regionales. Ahí hay ejemplos de proyectos fondos para preparación de proyectos. Desde 2004 el STDF ha aprobado más de 80 proyectos en este caso. Y aquí hay 2 ejemplos solamente para compartir, por ejemplo, el proyecto por la mitigación de la contaminación del cadmio en el cacao en algunos países de América Latina. Hay también 80 proyectos financiados por el STDF en el caso de proyectos. Y esto incluye, por ejemplo, la implementación de medidas fitosanitarias y el acceso a mercados en los países miembros del COSAVE. Aquí hay un representante de la Secretaría Técnica del COSAVE, Álvaro, que ciertamente puede hablar más de este proyecto. En el final, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estamos aquí hablando de lucha a la pobreza, de hambre cero, de producción y consumo responsables y estamos desarrollando una alianza para lograr los objetivos. Y hay muchas cosas que nosotros, como ciudadanos, formuladores de políticas y funcionarios podemos hacer para alcanzar estos objetivos y el bienestar de la humanidad y del medio ambiente. No perdamos esta oportunidad de hacer nuestra parte. Esperamos que esto sea solo el primer paso para una mayor colaboración con los responsables de las políticas y de los miembros de la comunidad andina. Y por ese motivo me complace compartir mis contactos y los contactos de las secretarías del Códex y de la CIPF. Y muchas gracias por su amable atención. Bien, muchas gracias a Mirko Mortuori. Por favor, queremos invitar ahora al ingeniero Israel Vaca, coordinador general de inocuidad de alimentos de agrocalidad. Él nos hablará acerca de su experiencia en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio.
Muy buenas tardes con todos. Primero quiero expresar un cordial saludo de parte del director ejecutivo, el ingeniero Fernando Cabezas, de Agrocalidad. Estimado presidente del Parlamento Andino, Fernando Mesa, estimada Patricia Terán, miembro del Parlamento Andino, y todos los representantes del Parlamento Andino, estimados representantes del punto de contacto Codex, representantes del punto de contacto de la CIPF, representantes de la corporación IGDE, estimados distinguidos señores y señores. Nosotros vamos a hablar sobre la experiencia que tenemos como Agrocalidad en la implementación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Bueno, mi ponencia se va a referir en cuatro puntos importantes, que vamos a hablar sobre la legislación con la que nosotros nos basamos a nivel nacional e internacional, sobre los responsables en el tema del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en el Ecuador, como un breve rasgo, en el tema del cómo Agrocalidad, qué es Agrocalidad y cómo trabaja con los temas del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y los principios básicos del acuerdo con los que Agrocalidad estaría trabajando fundamentalmente. Dentro de la normativa internacional tenemos el marco del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. En este caso nos establecen las reglas básicas que los países nos debemos implementar para normativa de inocuidad, de sanidad animal y de protección fitosanitaria. En este caso alientan a los países a que utilicemos estas normas internacionales, tanto del Códex de la OIE como de la CIPF, y también también podemos nosotros implementar como países normativa más restrictiva que las propias normas internacionales, pero en este caso tenemos que presentar una justificación científica. También tenemos normativa de la CAN, el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria de la Comunidad Andina de las Naciones. En este caso nos establecen las normas, principios y elementos que las instituciones debemos establecer en el marco jurídico para los temas de inocuidad, sanidad animal y protección fitosanitaria. Dentro de la normativa nacional tenemos que nuestra Constitución nos establece en el artículo 281 prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud. Es lo que nos habla nuestra Constitución. Y en base a eso tenemos varias leyes que nos ampara para dar cumplimiento a lo que nos manda la Constitución. Tenemos la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, la Ley de Defensa al Consumidor y tenemos la Ley de Sanidad Agropecuaria. Nosotros la ponencia lo hicimos en base específica a la parte agropecuaria, producción primaria. Entonces, en esta Ley de Sanidad Agropecuaria publicada el 3 de julio del 2017, se crea la nueva Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. En este caso, nosotros nos denominamos como Agrocalidad, pero somos la nueva Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. El mandato que nos da en esta ley es prevenir y controlar el ingreso y establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades reglamentadas que garanticen, mantengan y mejoren el estatus fito, zoosanitario y de inocuidad de los alimentos en el país. En este caso también nos habla sobre el trabajo que debemos realizar con los laboratorios oficiales y con los laboratorios acreditados. Y nos habla, tenemos un régimen especial en esta ley que nos especifica sobre todo el tema de los centros de faenamiento. Como segundo punto, dentro del índice de la presentación tenemos los responsables que regulan medidas sanitarias y fitosanitarias en el Ecuador. En este caso tenemos al Ministerio de Agricultura a través de Agrocalidad, el Ministerio de Acuacultura y Pesca a través de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad y el Ministerio de Salud a través de la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Entonces, Agrocalidad trabaja con lo que le establece la OIE, con la parte de sanidad animal, con lo que le establece la CIPF en la parte de sanidad vegetal y lo que le establece el Códex Alimentarios en el tema de inocuidad de los alimentos.
La Subsecretaría de la Calidad e Inocuidad trabaja con énfasis en el tema de la OIE, sanidad animal e inocuidad de los alimentos, e inocuidad por el tema de Códex. Y ARSA trabaja con lo que le establece el Códex Alimentarios. Aquí tenemos que indicar que el INEN es el Servicio Ecuatoriano de Normalización, en donde adoptan las normativas del Códex específicamente también, y las instituciones las usamos para hacer nuestros marcos regulatorios en medida sanitaria y fitosanitaria. Dentro del Servicio de Información en el Ecuador tenemos en el Ministerio de Agricultura a través de Agrocalidad, la Subsecretaría de la Calidad y de ARSA, que son los organismos reguladores de medidas sanitarias y fitosanitarias. En Agrocalidad específicamente en la Dirección General de Planificación Estratégica en la Unidad de Relaciones Internacionales mantiene lo que es el Servicio Nacional de Información. Desde nosotros se canaliza todo lo que son las notificaciones que le llegan a los países y las notificaciones que nosotros realizamos hacia los países. Y entrando un poco en materia para las personas que no nos conocen, la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario Agrocalidad es la autoridad sanitaria nacional que se encarga de la parte fitosanitaria, zoosanitaria y de inocuidad de los alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, regulación y control de las actividades productivas del agro nacional. Agrocalidad se encuentra tiene 5 ejes sustantivos, en este caso la Dirección de Sanidad Animal, la Coordinación General de Sanidad Animal, la Coordinación de Sanidad Vegetal, la Coordinación de Registros de Insumos Agropecuarios, la Coordinación General de Inocuidad de los Alimentos y la Coordinación General de los Laboratorios. Agrocalidad pertenece al Comité Nacional del Código de Alimentación, en este caso somos 6 miembros, Agrocalidad en representación del Ministerio de Agricultura forma parte de este comité. El INEN es nuestro punto de contacto y nuestra Secretaría Técnica. Entonces, dentro de este comité se toman todas las decisiones para una posición país en el marco de las reuniones del Códex Alimentarios. Y ya un poco para finalizar, el tema de los principios básicos, ¿cómo Agrocalidad aplica estos principios básicos? Nosotros hemos escogido los principales, el principio de no discriminación, el principio de armonización, el principio de evaluación de riesgo y el principio de transparencia, de uno de los muchos que tenemos en el acuerdo. Un poco para entrar a detalle en el de no discriminación, nosotros damos una atención, tenemos una política de calidad, en este caso de atender a todos los requerimientos, tanto usuarios internos como externos, y permitimos manejar tiempos óptimos para la atención de los requisitos que nos están solicitando. En lo que se refiere a armonización, Agrocalidad implementa las disposiciones de la CIPF, de la OIE y del Códex Alimentarios. En este caso, ejemplos específicos tenemos en Códex Alimentarios que adoptamos los límites máximos de residuos de plaguicidas y lo hacemos como normativa nacional y en base a eso nosotros controlamos cuando hacemos nuestros programas de vigilancia y control. En lo que se refiere a OIE, tenemos un ejemplo también muy claro que seguimos los lineamientos que nos establece la Organización Internacional y por eso hemos logrado tener el estatus libre de fiebre aftosa una vez cuando se han cumplido con todas las directrices de la OIE. Y en lo que se refiere a la CIPF, nosotros aplicamos todas las medidas fitosanitarias, en este caso las NIF. En lo que se refiere a la evaluación de riesgo, otro de los principios que nos determinaba, nosotros buscamos implementar las disposiciones adecuadas al momento de realizar dichas evaluaciones de riesgo. En sanidad vegetal tenemos ejemplos de que implementamos la normativa NINF 2 en el marco de análisis de riesgo de plagas, la NINF 11 que tenemos un análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias. Otro ejemplo tenemos en sanidad animal que tenemos nosotros una resolución, la 217, que es la normativa que regulariza a las empresas que desean exportar productos hacia el Ecuador. Entonces se hace una evaluación de riesgo con un anexo 1 en donde se verifica toda la parte zoosanitaria del país, cómo realizan ellos sus controles, sus verificaciones, y el anexo 2 nos habla sobre las habilitaciones de las empresas y verificamos que se dé cumplimiento a todos los lineamientos internacionales. En lo que se refiere a la transparencia,
En gestión de notificaciones ante el OMC, Agrocalidad informa a la Secretaría sobre las adopciones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, y como les indiqué anteriormente, Agrocalidad tiene el Servicio Nacional de Información. Esto es toda la información que nosotros tenemos, cómo implementamos el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias desde la visión de Agrocalidad. Está mi contacto ahí, y también tenemos el contacto de Relaciones Internacionales, los que son nuestro vínculo con todos nuestros otros países y socios comerciales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por la atención prestada durante la primera parte del taller de los países andinos para la armonización de las políticas nacionales en la implementación del marco normativo para el fomento de cadenas productivas y de valor. Por favor, si son tan amables, están todos invitados a un almuerzo en donde se podrán intercambiar experiencias y aclarar cualquier inquietud con nuestros ponentes. El parlamentario andino Alan Fairley sobre el marco normativo por el fomento de cadenas de valor y producción, y con Mirko Mortuori sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. Buenas tardes. Y después continuamos, por favor, nos vemos aquí mismo.